segunda parte de esta jornada. Vamos a dar continuidad a las ponencias del día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Paola Andrea Alvisuri del Centro de Investigación en Agua, Energía y Sostenibilidad de la Universidad Católica Boliviana, sede de La Paz, que nos va a compartir su trabajo titulado Contribución en la gestión del agua en la cuenca Catari en La Paz, Bolivia. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy les quiero compartir un poco del trabajo que estoy realizando en la cuenca Catari. Yo estoy dentro del subproyecto 2 del proyecto CREA financiado por el BLIR, y en este subproyecto lo que buscamos es contribuir a la gestión integral del agua en diferentes áreas de estudio de Bolivia. En este caso, como ya les mencioné, les voy a comentar lo que he ido avanzando en esta cuenca. Este es un poco del contenido que voy a abarcar y empezamos con la introducción. Bueno, como en otras ponencias, el día de hoy ya han debido escuchar bastante sobre el tema del cambio climático y las repercusiones que este tiene. Pero yo les quiero hablar específicamente sobre el impacto del cambio climático en lo que es el factor agua. Podemos ver el tema de la variación climática y cómo nos afecta en diferentes ecosistemas, ¿no? Más que todo demostrando el tema de la escasez del agua y cómo este puede afectar a la flora y fauna a nivel mundial. La sobreexplotación de los recursos, que también especialmente el agua, hace que nosotros utilicemos más de lo que tenemos disponible y podamos generar estrés sobre este factor, aparte que de lo que recibimos no necesariamente devolvemos en la misma forma. Esto quiere decir que la contaminación está degradando la calidad del agua y también es una repercusión directa a el agua que vamos a tener acceso nosotros o las futuras generaciones. Como podemos ver, todo se encuentra vinculado y el cambio climático se refleja a través del estrés hídrico que estamos presenciando en las últimas décadas. ¿Cómo podemos de alguna manera disminuir esta vulnerabilidad ante lo que es el agua y la disponibilidad futura de este recurso? Es alcanzando una gestión integral del recurso hídrico. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es el área en donde yo trabajo. Como pueden ver, esta se sitúa en el departamento de La Paz. La cuenca Catari se encuentra en color rojo y podemos ver que ha sido declarada como una cuenca estratégica por el Plan Nacional de Cuencas de Bolivia, porque cubre una amplia extensión geográfica y también es una de las cuencas más pobladas a nivel Bolivia, albergando al 12% de la población nacional. En color rojo podemos ver lo que es la cuenca hidrográfica del Catari, pero alrededor también existen otros municipios que se han acoplado, se han integrado a esta cuenca hidrológica para convertirla en una cuenca estratégica. Esta cuenca vierte sus aguas, sus efluentes, directamente a lo que es el lago menor del Titicaca, que lo compartimos con el país de Perú. Esta cuenca, al albergar tanta población, es un sistema difícil de controlar y manejar en cuanto a los recursos que comprenden. Pero se ha constituido una unidad encargada del manejo de esta cuenca, que es la UGCK. Y bueno, se han identificado, desde la conformación de esta unidad, se han identificado diferentes problemáticas exponiendo la vulnerabilidad ante el recurso hídrico. Podemos ver acá ya más de cerca lo que es la cuenca Catari y un poco de los ríos, los principales ríos de esta cuenca que llegan a desembocar al lago menor del Titicaca. Podemos ver el río Seco, que atraviesa la ciudad del Alto, la ciudad más joven de Bolivia, que se encuentra con mucho crecimiento, no solo a nivel poblacional, sino también a nivel productivo. Todas las aguas residuales, industriales que se generan en esta zona, pues están descargando a los ríos Seque y Seco, y estos pasan al río Pallina, y de río Pallina llegan al río Catari y desembocan en el lago Titicaca. Tenemos entonces la presencia de una contaminación constante, creciente, que ha degradado la calidad de los ecosistemas a través de una calidad del agua que ya no se encuentra en condiciones óptimas. Y podemos ver también que esta agua se utilizan
bueno, la utilizan las diferentes comunidades que están no solo en las ciudades principales de la Cuenca Catari como el Alto o Viacha, sino comunidades más pequeñas que utilizan el agua de estos ríos para riego o para el ganado, ¿no? Entonces existe una vulnerabilidad no solo al tema de ecosistema y al tema de la contaminación a los ríos principales, sino una vulnerabilidad hacia la salud. Bien, los objetivos que persigue mi trabajo, bueno, el objetivo general es contribuir a la actual gestión que se está implementando en la Cuenca Catari a través de 2 vacíos que se han identificado. El primero es identificar zonas críticas de contaminación para plantear acciones que puedan mitigar el riesgo en estas zonas. Y el segundo objetivo es fortalecer el actual sistema de monitoreo de los principales cuerpos de aguas superficiales en la cuenca. Estos dos objetivos específicos se han denotado como principales según la unidad gestora de la Cuenca Catari y vacíos que tienen que ser resueltos para fortalecer la gestión integral del agua en la Cuenca Catari. Ambos objetivos se han visto reflejados en el planteamiento de 2 proyectos actualmente en curso. El primero trata de identificar la degradación de la calidad del agua en el lago Titicaca por el efluente principal de la Cuenca Catari. Esta zona vendría a estar reflejada en la bahía de Coana, que más adelante se las voy a mostrar. Y el objetivo 2 se encuentra vinculado al proyecto de la implementación de macroinvertebrados locales como una herramienta para el monitoreo de la calidad del agua en la Cuenca Catari. Ambos proyectos se encuentran en implementación y cuentan con el apoyo del proyecto CREA, que recibe financiamiento BLIR, y se encuentran también alineados a la unidad gestora de la Cuenca Catari, que nos brinda el respaldo institucional para ejecutarlos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el primer proyecto, cómo se está desarrollando, qué es lo que hasta el momento hemos obtenido como resultados parciales. Este proyecto se trata de identificar las zonas más contaminadas de la bahía de Coana. Como muchos han debido escuchar, la Cuenca Catari ha sido ampliamente estudiada. Hay muchos organismos, universidades, ONGs y demás que están trabajando en la Cuenca Catari, pero ¿qué es lo que ha de alguna manera frenado que no se difundan todas las iniciativas de investigación, que no todas han tenido continuidad en el tiempo o no se han planteado acciones para utilizar esta información que se ha generado? Simplemente se han hecho diagnósticos, se ha informado sobre un posible riesgo de la calidad del agua, pero no se ha logrado luego trascender en el tiempo con una acción inmediata. Entonces, mucha de la información que existe sobre la bahía de Coana o está desactualizada, no se encuentra completa o no está disponible en un 100%. Entonces, este proyecto ha iniciado el 2023 en marzo y pretende culminarse este año en diciembre, y lo que busca es identificar zonas críticas en la bahía de Coana. Como podemos ver en el primer mapa de la izquierda, era el plan, entrar a la bahía de Coana y hacer un monitoreo tipo estrella para ver cómo la contaminación que salía de la Cuenca Catari iba moviéndose hacia el lago menor del Titicaca y encontrar los lugares donde se presentaba más contaminación. Pero como todos sabemos, lo que uno plantea de manera teórica no siempre resulta cuando ya uno se encuentra trabajando en campo. Hemos tenido que modificar los puntos de monitoreo debido a que el año pasado ha sido el año con menor nivel de agua en el lago Titicaca. Entonces muchas zonas eran inaccesibles y en otras había demasiada totora que dificultaba el atravesar el río en un bote. Entonces, lo primero que se ha hecho es un muestreo en época seca, que se considera el tiempo sin lluvia, donde se presentan las condiciones más críticas de contaminación porque el volumen del agua en el lago Titicaca también disminuye. Posteriormente de tomar las muestras en los puntos accesibles que podemos ver en la segunda imagen, que ya no tiene la forma de estrella, ¿no? Que prácticamente se ha ido hacia el lado del lago menor, que está más cerca del Perú, y no hacia el centro como se había planeado inicialmente por el tema de la totora.
Entonces, se tomaron las muestras, se hicieron los análisis en el laboratorio para determinar índices de calidad del agua y también se enviaron a un laboratorio externo para identificar si existía o no existía la presencia de metales pesados en lo que es en el agua superficial de la bahía de Coana. Posteriormente, de tener los resultados de los índices de calidad del agua que podemos ver, es una metodología sencilla que nos indica un valor numérico sobre la calidad del agua en ese punto, tomando parámetros de calidad del agua como DBO, oxígeno disuelto, pH, conductividad, los parámetros básicos, ¿no? Y podemos tener una idea de cómo está la calidad del agua en cada punto. Esta metodología es sencilla de calcular y también está representada por colores. Entonces esto, al presentarlo a tal vez un grupo de personas no técnicas, hace que se pueda entender mejor la información. Cuando tenemos una calidad pobre, se representa con un color rojo, mientras va mejorando la calidad, va llegando al azul, y podemos ver los puntos que se han mostrado. El principal, que es el río Catari, está en rojo con una calidad mala, y ya los puntos que se han mostrado cerca de la isla Pariti ya comprenden una calidad intermedia a buena. En cuanto a los metales pesados, la imagen que está en el extremo izquierdo, podemos ver que existe la presencia de ciertos metales. Ninguno de estos excede las concentraciones máximas de nuestra norma, quiere decir que no están en condiciones tóxicas, pero se encuentran presentes en el agua superficial. Esto que puede representar a largo plazo una cierta exposición constante a ciertos metales que pueden ser bioacumulables y posiblemente representar un riesgo tanto para el ecosistema como para la salud de los pobladores, porque a pesar de que tienen red de agua potable, en muchos casos existe en temporadas que no tienen agua continua y utilizan el agua del lago para ciertas actividades. Bueno, estos dos mapas son el resultado parcial de lo que ha sido el monitoreo en época seca, denotando que principalmente la contaminación que estábamos viendo que salía de la cuenca Catari está disminuyendo hacia el lado del Perú. O sea, la dinámica de los contaminantes se está moviendo hacia el lado derecho y no hacia el centro del lago menor como se esperaba o se suponía. Y que existe la presencia de ciertos metales como hierro, arsénico, que digamos pueden reflejar un cierto riesgo. Viendo ya un poco más profundo, como les decía, hemos identificado índices de calidad del agua que pueden ser socializados y comprendidos porque están, aparte de tener un valor numérico, en una coloración que es fácil de entender, ¿no? Si vemos la escala. Y este tipo de indicadores son más fáciles de socializar y de divulgar que tal vez números o ecuaciones. Entonces, lo que les decía, la contaminación se está moviendo del río Catari hacia el lado de Perú y bueno, se han identificado puntos que deben ser monitoreados con mayor cuidado para disminuir el riesgo o tomar iniciativas en estas zonas. Producto de esta primera entrada a campo que ha sido en época seca, se ha planteado otros puntos de monitoreo que ya están un poco más afuera de lo que es la bahía de Coana, que atraviesa un camino o una ruta comercial que empieza por el punto 1 y termina en el punto 9, que ya está más cerca de Perú. ¿Por qué es una ruta comercial? Porque muchas personas la transitan en bote casi a diario para llevar productos al lado de Perú. Y curiosamente, la contaminación que sale de la cuenca Catari se está moviendo en ese sentido. Entonces, es bueno identificar zonas contaminadas que representarían cierto riesgo en este camino de comercio, se puede decir, para poder tomar acciones o prevenir a la gente, ¿no?, que esté en contacto con esta agua. Y bueno, esto es lo que se pretende hacer, volver a estudiar estos puntos e identificar o corroborar lo que se ha podido obtener en la anterior campaña de monitoreo. Entrando al segundo proyecto, este ya es una herramienta que se va a brindar a la unidad gestora de la cuenca Catari para complementar lo que es el actual monitoreo de la calidad del agua. ¿Qué es lo que hace la unidad
la UGCK. Se está realizando un monitoreo tradicional que consiste en tomar muestras, llevar al laboratorio, tener un análisis, bueno, una analítica, un informe del laboratorio y eventualmente socializarlo con los líderes de las comunidades, tomar acciones correspondientes si se presenta una contaminación alta en ciertos puntos. Pero, ¿qué es lo que sucede y cuál es la debilidad de este tipo de monitoreos tradicionales? Sucede que la información tarda en llegar, no es socializada adecuadamente con todos y no es fácil de entender. Entonces, mucha gente que está expuesta a cierto riesgo en ciertos lugares, si tiene la información, no hace nada porque no la entiende. Entonces, es mucho más fácil entender la calidad del agua a través de, en este caso, un indicador biológico. Entonces, ¿de qué consiste este proyecto? Se han identificado macroinvertebrados locales que, según bibliografía, pueden ser indicadores de manera integral de la calidad del agua. Lo que se ha hecho es capturarlos en la bahía de Coana y en ciertos ríos de la cuenca Catari, adecuarlos al laboratorio, reproducirlos en condiciones controladas y luego probar su sensibilidad a ciertos contaminantes. Una vez que el instrumento biológico es de alguna manera validado en laboratorio, este tiene que ser validado con las aguas contaminadas del lugar. Entonces, se ha armado un sistema de crianza en los laboratorios de la Universidad Católica de La Paz, después de capturar a estas dafnias, que son los macroinvertebrados con los que se va a trabajar, que son los bichitos que están a la izquierda, que también se denominan pulgas de agua. Se los ha reproducido en el laboratorio y luego se ha empezado a hacer las pruebas de sensibilidad. Después de identificar exactamente la especie, se ha procedido a hacer los preensayos de sensibilidad exponiendo a una séptima, desde una quinta generación de estos macroinvertebrados a ciertas concentraciones de contaminantes, es decir, aguas sintéticas representativos de la cuenca Catari, por ejemplo, el cromo. Existen curtiembres en la parte del Alto Ibiacha que de alguna manera en sus descargas líquidas pueden estar liberando cromo. Entonces, para tener un indicador de este metal, se ha trabajado en laboratorio realizando una agua sintética con cromo y exponiendo a los individuos. Para esto, después de tener bastantes ensayos, réplicas y demás, se ha obtenido lo que son estas curvas de toxicidad, donde podemos ver que a mayor concentración de ciertos elementos, los individuos que están expuestos van muriendo. Entonces, con esto podemos identificar el CL50 para ver en qué rango se encuentran, puede ser tóxico para los individuos estar en presencia de este contaminante. ¿Esto qué nos ayuda? Es mucho más fácil observar cómo un organismo vivo reacciona a un contaminante y entender que es dañino y que no tengo que usar esta agua si utilizamos un bioindicador que puede de alguna manera utilizarse para campañas de monitoreo. Es un instrumento de bajo costo, es relativamente fácil de criar en condiciones controladas y nos presenta respuestas inmediatas para que la gente comprenda que esa agua no puede ser utilizada, que representa un riesgo y de alguna manera la gente se involucre en lo de qué es la calidad del agua que reciben o que tienen a disponibilidad. Entonces, lo que se ha logrado hasta el momento en este proyecto es identificar el CL50 para ciertos contaminantes, que es el rango en el cual las pulgas de agua ya son afectadas por el contaminante presente en las aguas sintéticas. Se está haciendo las gestiones para validar estos primeros resultados con aguas reales de las industrias y verificar que a ciertas concentraciones ya llega a ser tóxico para los individuos. Se está validando que este bioindicador, Daphnia, puede ser utilizado para el tema como un bioindicador en el área de estudio, ya que es local, se lo puede capturar, se lo puede reproducir en laboratorio y después se lo puede utilizar para un monitoreo continuo. Y esta herramienta biológica es efectiva
y está adaptada localmente. Normalmente, ¿qué se ha hecho en Bolivia? Sí se trabajaba con macroinvertebrados, pero no se hacía como una calibración en laboratorio de la sensibilidad de estos individuos, simplemente se veía la presencia o ausencia. Pero la ausencia de los macroinvertebrados no necesariamente quiere decir que están en un lugar contaminado, puede ser debido a otras razones, por ejemplo, la radiación. Pero después de hacer los ensayos en laboratorio ya se tiene más certeza acerca de qué tipos de contaminante puede afectar al organismo y se lo puede utilizar como una herramienta biológica para el monitoreo. Bien, los resultados, productos e impacto de estos proyectos. El proyecto que determina las zonas críticas es un diagnóstico inicial del impacto del aporte de las aguas de la cuenca Catari al lago menor del Titicaca. Con este primer diagnóstico, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo pongo a su consideración. Tener un diagnóstico nos lleva a saber qué lugares son críticos y luego a plantearnos acciones. En este caso, la UGCK cuenta con vallas para monitorear la calidad del agua, pero no tiene muchas. Entonces, este diagnóstico nos puede ayudar a colocar las vallas en lugares estratégicos y controlar la calidad del agua en estos puntos. El segundo proyecto, que trata de la validación de un macroinvertebrado local, nos ayuda a fortalecer el monitoreo tradicional que se lleva ejecutando en la cuenca Catari y así tener una respuesta inmediata, de bajo costo y mucho más entendible para las personas que no están dedicadas a la formación técnica. Los productos de estos proyectos son publicaciones indexadas para exponer o difundir los resultados, divulgación científica en congresos internacionales como nacionales y la transferencia del conocimiento, que es la base, ya que se pueden tener muchos resultados interesantes, pero si no se presentan informes técnicos, si no se hacen cartillas de difusión masiva, al final la información que se ha conseguido no se llega a socializar del todo o se socializa de una manera que no es entendible y que luego no es aplicable para encontrar soluciones concretas. Y el impacto final que se quiere alcanzar por estos dos proyectos es el fortalecer la gestión integral de la cuenca Catari por medio de, primero, identificar zonas críticas que deben ser monitorizadas de una forma constante por el riesgo que representan. Y segundo, fortalecer las campañas de monitoreo para que la información sea de alguna manera más accesible y entendible para la gente que la necesita. Ambos proyectos, como ya les decía, han sido formulados bajo una metodología que es la investigación transdisciplinar basada en comunidad, porque se ha buscado llenar los vacíos que se presentan como necesidades de las personas que habitan en la cuenca y se ha formulado de manera transdisciplinar para de alguna manera integrar diferentes enfoques para encontrar una solución integral a los vacíos o a las necesidades de la comunidad. Obteniendo los resultados, lo que se busca es una incidencia social, porque la investigación deja de ser útil si no recae en algo que se pueda hacer de manera práctica para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Y esta incidencia social se puede alcanzar también a través de la transferencia de la tecnología y conocimiento que se va generando, para de alguna manera encontrar una sostenibilidad en las metodologías y en su aplicación a través de aliados. Estos aliados en primera instancia vendrían a ser la unidad gestora de la cuenca Catari, como otros organismos estatales y bueno, también ONGs y cooperación internacional. Tiene fondos para solucionar ciertos problemas en la cuenca Catari, pero que en algún punto no saben en qué acciones concretas va a recaer un estudio de investigación. Bueno, finalmente, volver a mencionar que yo soy del Centro de Investigación en Agua, Energía y Sostenibilidad de la Universidad Católica de La Paz, y este proyecto, bueno, los dos proyectos de este trabajo han sido financiados por el proyecto CREA de financiamiento BLIR. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Bastante interesante. ¿Hay alguna persona que tenga alguna pregunta? Voy a estar.
poquito, es que la señal... Ah, la señal. Aquí, hasta que llega la señal. Por ahorita muy interesante las dos. Preguntarte qué relación hay entre las dos con los otros estudios binacionales que se están haciendo actualmente de monitoreo en Lago Titicaca, que si los puntos de monitoreo son similares a nacional. Y por último, a nivel nacional en Bolivia hay un sistema de clasificación de la calidad del agua. Este sistema de clasificación nacional está pensado para las auditorías ambientales a nivel nacional. Se ha intentado hacer ríos o cuerpos de agua urbanos. Un lago, ¿qué relación hay entre eso y esto otro? Que también utiliza ICAS, ¿no? Gracias. En cuanto a la autoridad binacional, se ha participado de reuniones que ha organizado la ALT, se ha socializado ambos proyectos y se ha visto cómo en el lado del Perú ellos llevan el tema de diagnóstico en sus bahías mucho más serio que el lado boliviano. Entonces ha sido bastante bien aceptado que estamos siguiendo más o menos la línea que ellos hacen en la bahía de Puno, siguiendo la trayectoria comercial como una zona de riesgo porque las personas están expuestas al día a día con esta agua que puede tener una contaminación incluso de metales. El tema de los macroinvertebrados también se ha socializado porque el lado de Perú también cuenta con la misma especie y podría ser implementado, y ha sido interesante recibir retroalimentación sobre qué bioindicadores utilizan ellos. Bueno, que en este caso eran aves más que todo, pero les ha parecido bastante interesante el tema de los macroinvertebrados, en este caso la especie Daphnia, porque ellos también cuentan con esta especie. En cuanto a la clasificación, actualmente la unidad gestora de la cuenca Catari está haciendo un estudio de clasificación de los ríos principales, que son el Seque, Seco, Pallina, Catari, por tramos, pero todavía el estudio no ha finalizado. En cuanto al lago Titicaca, no se tiene ni en el lado de Perú una clasificación, ya que el lago cuenta diferentes zonas, aparte de pertenecer a dos países. Se está intentando hacer una clasificación por bahías, que es digamos, el lugar donde normalmente las poblaciones se asientan y están expuestas. El centro del lago Titicaca, tanto del menor como del mayor, todavía no ha sido estudiado y se prevé hacerlo en el futuro, pero se está priorizando las zonas donde de alguna manera existe el contacto directo con las comunidades que se abastecen para ciertos usos con el agua del lago Titicaca. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Yo tengo una y capaz un poquito de especulación sería la respuesta, pero ¿se sabe cuál es la fuente de la contaminación de estos metales pesados desde un punto de vista de trazabilidad, por ejemplo? Bueno, inicialmente existen diferentes actividades industriales en la cuenca Catari. Sabemos que en la parte alta hay más minería que en la parte intermedio-baja, pero esto no quiere decir que todos los metales desde la parte más alta llegan hasta el lago Titicaca, sino que existe bastante industria que no ha sido identificada, que no está siendo inspeccionada y que está vertiendo sus aguas residuales, como las de Curtiembres, industrias de galvanoplastía, incluso estas que están desarrollando baterías en la ciudad del Alto y Viacha. Entonces hay bastante que todavía no se está haciendo un seguimiento exhaustivo porque es una cuenca bastante grande, pero conocer que existen metales en el área superficial de la bahía de Coana te indica que sí, la contaminación está migrando de las ciudades principales de esta cuenca. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces... Bien, lo que nosotros queremos es hacer una contribución y fortalecer la gestión integral de la cuenca Catari.
través de la identificación de puntos críticos se pueden tomar medidas específicas, que quiere decir incrementar el monitoreo, colocar las vallas que están a disponibilidad actualmente del ministerio y que no están siendo utilizadas o están en lugares no representativos, y así tener información constante e identificar puntos de contaminación o épocas de contaminación en las cuales se puede hacer algo. Es decir, si una industria que tal vez no vierte todo continuamente sus aguas residuales contaminadas al lago Titicaca, tal vez cuando se le inspecciona no se logra identificar que es un foco de contaminación peligroso, pero si ya se tiene un indicador, en este caso una boya que va midiendo, no sé, ciertos metales en el punto crítico que se ha identificado gracias a nuestro estudio, se puede ver en qué época del año llega esta contaminación y así rastrear al foco contaminante. Por otro lado, los macroinvertebrados nos ayudan a que las comunidades entiendan lo que vendría a representar el riesgo de consumir un agua contaminada. A veces las comunidades no entienden los informes técnicos o lo que el ministerio de alguna manera les comparte, pero tener bioindicadores en puntos de control específicos de la cuenca hace que la gente pueda integrarse al monitoreo activo de los cuerpos, bueno, del agua, de los ríos que de ellos se encuentran cerca, y de alguna manera entender que si estas pulgas de agua, al estar expuestos a esta agua, mueren, ¿cómo les afectaría a ellos, ¿no? Es como una respuesta inmediata de está contaminado y no lo vamos a utilizar para riego, para animales, porque está matando a estos bioindicadores. Concretamente, esas son las formas en las que queremos contribuir a lo que es la gestión integral de la cuenca Qatari, que han sido vacíos identificados ya de acuerdo a este organismo. Bueno, muchas gracias, doctora. Un aplauso para la doctora y por su excelente presentación.